Betty y Barney Hill, un caso de abducción. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgió toda esta euforia por los alienígenas y los ovnis? La culpa la tuvo en gran medida el matrimonio formado por Barney y Betty Hill. Todo empezó un buen día o una buena noche, para ser más exactos, de 1961, cuando ambos circulaban por una solitaria carretera de New Hampshire y observaron que detrás de ellos apareció una gran luz muy brillante que parecía estar siguiendo el movimiento de su automóvil. Delsey, el perro salchicha de la pareja, se retorció y tembló en el asiento entre ellos. Cuando la luz siguió allí después de unos kilómetros, Barney detuvo su Chevy del 57 para verla mejor. Los dos salieron del coche y, compartiendo un par de binoculares, vieron un objeto con forma de disco en la oscuridad, que destellaba luces multicolores. Lo que ocurrió a continuación conmocionó al mundo e introdujo a los estadounidenses de mediados del siglo pasado, y posteriormente al planeta entero, en la posibilidad de sufrir una abducción extraterrestre. Los Hill afirmaron haber sido secuestrados por aliens aquella noche del 19 de septiembre de 1961. Según los informes del gobierno, no solo avistaron un platillo volador, aseguraron que sus ocupantes los llevaron a bordo y los sometieron a experimentos médicos. La pareja describió sucesos traumáticos, no al principio, en su testimonio ante las autoridades militares y civiles, sino más tarde, tras sufrir pesadillas y pasar por meses de hipnosis. Su historia fue tan extraña y a la vez tan pionera, que aún hoy domina nuestro concepto de las abducciones alien en películas, series de televisión y libros. El incidente pasaría a denominarse la abducción de los Hill o el incidente Zeta Reticuli, porque dos ufólogos relacionaron el mapa estelar mostrado a Barney Hill con ese sistema estelar. Salvo por su matrimonio mixto, como se llamaba entonces, Barney era afroamericano y Betty blanca, los Hill llevaban una vida de clase media totalmente normal. Vivían en Portsmouth, New Hampshire, donde Betty trabajaba como asistente social y Barney se desplazaba a Boston para trabajar por las noches en correos. Ninguno de los dos creía en extraterrestres ni en ovnis, según declaró más tarde su sobrina Kathleen Martin a un entrevistador de la televisión británica. No parecían personas propensas a ser abducidas por extraterrestres. Pero eso es exactamente lo que decían ser. Según su relato de los hechos, tras detenerse para comprobar la luz, los Hill continuaron su camino con los ojos clavados en el objeto del cielo. De repente, el ovni bajó delante de su coche y se quedó suspendido, en silencio, como si les estuviera esperando. Barney se detuvo en medio de la carretera y volvió a salir con los binoculares. Esta vez vio a unos 10 alienígenas de ojos enormes y piel grisácea que le miraban desde el interior de las ventanillas de la nave. Llevaban uniformes de color negro brillante con gorras a juego. Barney dijo más tarde a los investigadores que de alguna manera no eran humanos. Tenía la sensación de que se comunicaban con él telepáticamente. «Tenemos que salir de aquí», gritó a su mujer mientras se metía en el coche. «Nos van a capturar». La pareja se alejó a toda velocidad. Entonces, oyeron pitidos procedentes del maletero y ambos sintieron un hormigueo. Aseguraron haber hecho un giro brusco, se toparon con una especie de barricada y vieron un orbe ardiente. Lo siguiente que supieron es que habían pasado 2 horas y estaban a 55 kilómetros de donde habían detenido el coche, sin saber cómo habían llegado hasta allí. Delsey estaba escondido bajo el asiento. Al amanecer, los Hill llegaron exhaustos a la entrada de su casa y, aunque estaban a salvo, no podían evitar tener la sensación de que algo iba muy mal. El maletero del coche mostraba ahora unos extraños círculos brillantes que antes no estaban allí. Cuando acercaban una brújula magnética a esos puntos, la aguja giraba enloquecida. Sus relojes se habían parado y la correa de sus binoculares estaba rota. Los zapatos de Barney estaban arañados y el vestido de Betty estaba rasgado y lleno de un extraño polvo. Al día siguiente, los Hill llamaron a la cercana base de las Fuerzas Aéreas en Portsmouth para informar del incidente. Betty y Barney ocultaron la mayoría de los detalles de lo que habían presenciado porque temían ser tachados de locos.
Las primeras investigaciones llegaron a la conclusión de que la pareja confundió el planeta Júpiter con un ovni y presentó el informe al Proyecto Libro Azul, el programa clasificado del Departamento de Defensa para investigar ovnis. Pero los EO querían respuestas sobre lo que les había ocurrido. En su biblioteca local, Betty sacó un libro sobre platillos voladores de Donald Kehoe, un aviador retirado, con el que se pusieron en contacto. Este, entusiasmado, les invitó a contarle toda su historia. Pero tras la satisfacción de haber contado su versión completa de los hechos, llegaron las pesadillas. Pesadillas muy gráficas. Las entrevistas parecían desenterrar recuerdos inconscientes de Betty. En un sueño, los alienígenas les llevaban por una rampa hasta una nave de aspecto metálico. Una vez dentro, los conducían a habitaciones separadas y eran sometidos a experimentos por dos alienígenas, el líder y un examinador. Cuando éste le introdujo una aguja en el ombligo, Betty sintió un dolor atroz, pero tan solo momentáneamente. El líder le pasó la mano por los ojos y el dolor desapareció. Las sesiones con un psiquiatra de Boston Les X trajeron más recuerdos extraños. Betty y Verney buscaron ayuda para su ansiedad e insomnio durante 5 meses de terapia de hipnosis. Durante ellas, Betty dibujó un mapa estelar que el líder alienígena le había mostrado en sueños. Representaba el cielo visto desde el planeta natal de los alienígenas, en órbita alrededor de Zeta Reticuli. En general, los recuerdos de Verney eran similares a los de Betty, pero con menos detalles. «Oh, esos ojos», gritó ella en una ocasión, recordando la fría mirada de los alienígenas, antes de añadir, «están ahí, en mi cerebro». Cuando terminó la última sesión, el psiquiatra llegó a la conclusión de que los recuerdos de Verney no eran más que fantasías influidas por los sueños de Betty. Los EO no hicieron pública su historia hasta 1963, cuando compartieron su relato con un pequeño grupo religioso. Claro, John Luttrell, columnista del Boston Herald Traveler, se enteró de su sensacional relato y publicó una columna sobre ellos que atrajo la atención de todo el país. Cuando United Press International recogió la columna de Luttrell, su alcance fue mundial. Desde entonces el caso ha quedado como un relato sorprendente y aterrador de lo que nos pudiese pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. ¿Y tú? ¿Crees en extraterrestres? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte.